Estamos en el penúltimo tema de la serie y vamos a considerar algo sobre la victoria que el creyente puede obtener sobre Satanás. Os invito a una lectura de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 20. No leemos casi nunca un texto para aprovechar un poco más el tiempo, pero en esta ocasión es necesario. Y dice así el apóstol, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hemos estado repasando algunos aspectos en relación con Satanás, y una de las cosas que cabe destacar y no debemos olvidar nunca es que Satanás es un ser con una capacidad intelectual, con un conocimiento mental y con una potencialidad de acción superior a cualquier hombre. Es el príncipe del poder del aire, Efesios capítulo 2 y versículo 2. Y el mundo entero, dice Juan, está dormido en su regazo. Carta primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19. Este ser caído, rebelde contra Dios, lucha denodadamente contra todo el programa divino. Él sabe que no puede alcanzar victoria sobre lo que Dios ha determinado, pero su condición pecaminosa le orienta y le conduce, le dispone y hace que ejecute aquello que está imbuido, incorporado en la parte espiritual de este ser, que es el pecado, y practica el pecado y vive en el pecado y se opone a Dios, aunque conoce que Dios le va a derrotar y que Dios es más fuerte que él. Dios observa a su pueblo y se da cuenta también, bueno, decir que Dios se da cuenta es una forma coloquial de lenguaje. Dios sabe que todo su pueblo es débil como hombres, propensos a las caídas por causa de nuestra naturaleza adámica que está en nosotros, y que para llevar una vida victoriosa necesitamos los recursos de la gracia y especialmente la presencia del Espíritu, que comunica el poder de Cristo a cada creyente para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios nos da una panoplia, es decir, un almacén de armas que aquí están descritas con detalle por el apóstol Pablo, y probablemente cuando Pablo escribe este capítulo tiene delante de sí un soldado romano con todo su acopio de armamento y sus vestidos de soldado. Y Pablo habla de la dotación para obtener la victoria sobre Satanás. De otra manera, para que Satanás no nos derrote a nosotros. Quiero volver a recordar lo que he dicho en alguna de estas ocasiones. Nosotros no estamos llamados a vencer, a derrotar a Satanás. Ya está derrotado por Cristo en la cruz. Nosotros estamos llamados a mantenernos en un terreno de victoria, donde Cristo nos ha colocado. Estamos en el terreno de victoria. Y a utilizar las armas de defensa para resistir los ataques que el enemigo produce en torno a nosotros y hacernos salir
de ese lugar. La lucha del cristiano, dice el apóstol Pablo aquí, es una lucha especial, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando contra un conjunto de fuerzas que, entre otras cosas, no vemos, porque son espíritus. Las huestes contrarias al creyente son aquellas que están siguiendo a Satanás, conducidas por él, controladas por él, orientadas por él. Permitidme decirlo de una forma muy coloquial también, los demonios son los ojos y los oídos de Satanás, las manos con que él ejecuta sus programas también. Satanás no es omnipresente, es decir, no puede estar en todos los lugares a la vez. Solamente Dios es omnipresente. Y las huestes de Satanás están actuando en todos los frentes. Notad que dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es muy interesante que en el texto griego esta palabra que se traduce por gobernadores, literalmente tendría que llamarse gobernadores del cosmos. Y tiene que ver directamente con la organización del gobierno mundial. De modo que Satanás está gobernando por medio de sus fuerzas las naciones de la tierra. Dejadme un paréntesis aquí. Satanás, a pesar de lo que algunos dicen, tiene autoridad sobre los reinos de la tierra. Es verdad que está derrotado, pero Dios permite todavía que Satanás actúe en este campo. Y Juan dice que todos los reinos del mundo están debajo del maligno. Si Satanás lucha contra nosotros por medio de estas fuerzas suyas, debiéramos entender con toda claridad que el creyente no está llamado a gobernar las naciones de la tierra, los reinos del mundo, que están bajo la supervisión de Satanás. Además de esto, cuando Cristo habló con el gobernador del poder más grande de la tierra, entonces el representante de Roma, le dijo: mi reino no es de este mundo, es decir, no pertenece al estamento de gobierno de este mundo. Y cada uno de nosotros sabemos muy bien que nosotros hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladados a otro reino, el reino de su amado Hijo. Perder el tiempo en política, tratar de controlar las naciones es lo que dije hace un momento, una pérdida de tiempo que no repercute en ningún beneficio. Alguien me va a decir, pero entonces los creyentes no debemos estar testificando ante el gobierno de la nación. Sí, señor, naturalmente que sí. Y si puedes acceder al Senado de la nación o al Congreso de la nación y dar testimonio de Cristo delante de todos, hazlo. Pero tu reino no es de este mundo. Pablo califica también a estos demonios, a estas huestes que están luchando contra el creyente, de huestes de maldad. Es decir, son huestes que no utilizan sus poderes para bien, sino para mal. De ahí que se le llame huestes de maldad, y están en abierta oposición a la luz y a la verdad, porque son hijos de las tinieblas y de la mentira. El lugar donde están estas huestes de maldad es en las regiones celestes, es decir, están en una posición que no permite verlos directamente, no solo porque son espíritus, sino porque están fuera del ámbito en donde nosotros nos movemos. Su campo de acción es desde el aire, y las huestes invisibles rodean al creyente, están en torno al creyente, buscando el momento en que alguna de las tres puertas, concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida, se puedan abrir para darles paso y hacernos caer en la tentación. Hay un concepto muy erróneo en el tiempo de hoy que se mantiene de una teología no bíblica y que se llama la guerra espiritual. Y se entiende por guerra espiritual desafiar a los demonios mediante acciones de los creyentes y de forma muy especial ejercitando, actuando, funcionando en lo que se llama choque de poder y choque de verdad.
Es decir, nosotros desafiamos a los demonios y chocamos en guerra con ellos por poder y por verdad. Esta teología habla de una nueva cosmovisión bíblica, a la que según los que enseñan la guerra espiritual, no ha sido bien comprendida por falta de percepción y de entendimiento de esta nueva cosmovisión. A ver si puedo explicar lo que estoy diciendo. La Biblia presenta una cosmovisión bíblica. No vale para estos. Hay una nueva cosmovisión. Y se trata de aceptar el enfrentamiento entre Dios y el mundo angélico, entre Satanás y sus dominios y el mundo divino, y los hijos de Dios que están en el campo de Dios tienen que enfrentarse a los hijos de las tinieblas en una lucha cósmico-terrenal. Bueno, esto ha elaborado varios principios. Hay muchos libros que hablan de esto. La teología que justifica la guerra espiritual descansa en varias premisas que no son bíblicas. Primero, la guerra se inicia en el huerto de Edén. No, en el huerto de Edén se produce una derrota del hombre por parte de Satanás en la tentación. Luego, dicen ellos, sigue con la demonización potencial de los impíos. Es decir, Satanás y sus demonios controlan la vida de los no creyentes y se establece una guerra entre las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de la descendencia del hombre o la descendencia de Satanás. Estas dos simientes, dicen estos, son dobles. Por un lado está la descendencia de Satanás, que son los demonios y los inconversos. Y por otro lado, la simiente de Dios, que es Cristo, y el grupo de creyentes redimidos que son portadores de la divina naturaleza. Por tanto, la resolución de este conflicto entre fuerzas espirituales de parte de Dios y fuerzas espirituales de parte de Satanás, que es lo que ellos llaman la guerra espiritual, terminará en una victoria de los creyentes sobre los demonios, aplastando la cabeza de Satanás, no por obra de la cruz, sino por obra de los creyentes, y ejecutando lo que Pablo dice en Romanos 16:20, sobre que los creyentes pisarán pronto la cabeza de Satanás. Aplastar a Satanás se produce cuando se le resiste en un sometimiento a Dios, no por una acción de ejecutar algo que Dios ya ha hecho. En la cruz del Calvario, Cristo venció sobre principados y potestades y los exhibió cósmicamente a pública vergüenza. Lo único que Dios da al creyente son los elementos necesarios para que él pueda derrotar las intenciones de Satanás y sus demonios que luchan contra él. Estas armas de la guerra espiritual se usan, según los que creen en este sistema interpretativo que no es bíblico, que no coincide con la Escritura, es un razonamiento mental de algunas personas para apoyar sus ideas, se llama el choque de poder. Y el choque de poder es la resistencia interna abierta contra el diablo que conduce necesariamente a un enfrentamiento espiritual con él. Y puede venir de creyentes basada en la autoridad delegada de Jesús. He aquí yo os envío para que expulséis demonios. Esto trae otra consecuencia, lo que ellos llaman el choque de la verdad, mediante el uso de la palabra al estilo de la respuesta de Jesús en la tentación, y convierten la Biblia en un amuleto contra el diablo. Es decir, si Satanás viene y yo le cito un texto, 2 textos, 5 textos, 20 textos, Satanás es derrotado por el poder de la palabra. No cites la Biblia si no vives la Biblia. Si tú dices, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, lo primero que tienes que preguntarte es si lo cumples. Porque la autoridad de Jesús, que tú puedes usar y yo puedo usar contra los demonios que nos tientan, la autoridad de Jesús solo es posible si estás en plena comunión con Jesús. ¿Entiendes esto? ¿Tienes claro esto? Déjate, por favor, de guerra espiritual
y de historias que están circulando en el mundo evangélico de mano de algunos que en algunas ocasiones están no en el mundo espiritual, sino en los secretos de Satanás. Sigo adelante. ¿Cuál es el poder victorioso? Porque hemos leído un pasaje largo. Hay un peligro real. Y lo primero que dice el texto bíblico es: mirad, que nadie os engañe. Hay gente que procurará engañarnos. Y esta expresión que tantas veces aparece en el Nuevo Testamento, mirad, equivale a decir, presta atención, hay algo, abre los ojos para ver alguna dificultad. Engañar significa actuar en contra de alguien para arrebatar a alguien como presa. Es una palabra que tiene que ver con poner un lazo para que un animal caiga, una trampa para que un animal caiga. Cuando los engañas, los desvías del camino correcto, y al desviarlos de la enseñanza correcta que habían recibido, se extravían y no pueden ejercer la autoridad de la palabra en el sentido del elemento, parte de la armadura de liberación en contra de los diablos y de Satanás. Ahora, notad que el engaño viene no de la palabra mal interpretada, sino de la filosofía. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, es decir, mediante la ciencia y el conocimiento del hombre, hay una filosofía que es engaño puro. No quiero decir que toda la filosofía sea mala. Es más, hay cosas de la Biblia que tú no puedes explicar si no es apoyándote en el razonamiento filosófico. Por ejemplo, ¿cómo puedes hablar tú de la impecabilidad de Jesús? ¿Tú tienes algún texto bíblico que te diga el por qué? Y la filosofía te ayuda a manifestar que Cristo no puede pecar por una razón, porque el sujeto de atribución, esa palabra no está en la Biblia, el sujeto de atribución de la responsabilidad de las acciones humanas de Jesús es la persona divina en quien subsiste. Cristo no es un hombre por un lado y Dios por el otro. Cristo es Dios hombre. La persona divina que se ha encarnado, que ha tomado una naturaleza humana. La filosofía en ese sentido es bueno, te permite enseñar algo que directamente no está escrito, pero que coincide, conserva, expresa la verdad bíblica. Pero hay huecas sutilezas en un sistema orientado a engañar con falsos razonamientos. Es de otra manera. La filosofía que trata de borrar realidades bíblicas. ¿Lo prefieres de otra forma? Las huecas sutilezas es cuando tú tratas de argumentar y buscas apoyo bíblico para tus argumentos. Toma la Biblia y argumenta desde la Biblia. No argumentes desde tu pensamiento y use la Biblia para justificarlo. La Biblia, amigos y hermanos, puede decir todo cuanto tú quieras tomando textos sueltos, sacándolos de su contexto y convirtiéndolos en un pretexto. Las tradiciones de los hombres son las que engañan, conforme a los rudimentos del mundo. Ahora nota un par de palabras ahí. Primero, tradición, significa la transmisión de unos a otros. Esta tradición buena, correcta, existía cuando no teníamos escrito todo el Nuevo Testamento, de modo que lo que Pablo enseñaba se transmitía oralmente a otros por medio de Timoteo y de otros colaboradores de Pablo, y esta tradición es buena. Pero hay una tradición incorrecta, que es las costumbres y las formas elevadas a categoría de doctrina y dándoles esa equivalencia. Esta sutileza hueca de tradiciones es usada por Satanás para dividir la iglesia de Cristo, para sembrar confusiones y para desorientar a los creyentes. Habla de que estas tradiciones tienen que ver con los rudimentos del mundo, literalmente los principios elementales del mundo. Y este texto yo sé que es difícil de interpretar, no vamos a analizarlo hoy ni muchísimo menos, pero tiene mucho que ver con el ceremonialismo religioso.
La religión, no importa cuál sea, le gusta mucho rodearse de ciertas ceremonias. Tenemos que hacerlo de esta manera, tenemos que concluir el culto con una doxología, tenemos que partir el pan y repartir la copa de una determinada manera, tenemos que presentarnos delante del público vestidos de una forma o de otra. Claro, algunos dicen, bueno, eso está en las iglesias que sustentan una tradición prácticamente nacional y que se revisten, sus oradores se revisten con sus sotanas, con sus vestidos, no importa con qué. Sí, está muy bien. ¿Es verdad? Sin duda ninguna. Pero también nos vestimos nosotros con elementos importantes cuando exiges que una persona predique solo con saco y corbata. Es nuestra tradición. Y cuando tú preguntas, ¿por qué esto? Porque estás en la presencia del Señor. Y no estás en la presencia del Señor siempre, o es que alguna vez tú dejas de estar en la presencia del Señor. El contraste de todo esto es que todos estos rudimentos, estas cosas son según los hombres y no según Cristo. Porque Cristo es la única medida de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ahora, Cristo es la expresión suprema de la plenitud. Y cuando vas a Colosenses, capítulo 2 y versículo 9, leemos estas palabras. Carta a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 9. Vamos a leer el 9 y el 10. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Luego, en Cristo habita la plenitud de la deidad. De otra manera, todo lo que es de Dios está en Cristo. Por tanto, es de Cristo de donde yo recibo no solamente la enseñanza, sino también la autoridad, la posición, la vida victoriosa y la esperanza de gloria. Jesucristo. Contra esto se presentan algunas objeciones, pero no vamos a detenernos en esto. A lo mejor es ocasión de un tema futuro sobre la cristología, pero el punto de vista es que en Cristo habita corporalmente. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando vas a Juan capítulo 1, versículo 14, lees estas palabras: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo habitar es un verbo que tendríamos que traducirlo por un verbo que no existe en la gramática española, en la Real Academia de la Lengua, que es el verbo tabernaculear. Es decir, Dios puso en Cristo su tienda de campaña, y la tienda de campaña de Dios en la tierra en tiempos de Israel era el tabernáculo, y en el lugar santísimo se manifestaba la gloria de la presencia de Dios. De la misma manera, Dios coloca en Cristo su tienda de campaña y en ella se manifiesta el poder pleno de la deidad. Y este Cristo Jesús, con su poder, es autoridad suprema que controla, elimina, deja sin efecto por su poder a los principados y potestades de los que se nos ha hablado antes en el texto. En él, dice el apóstol Pablo, fuisteis circuncidados todos con la circuncisión no hecha de mano. Es decir, habla de un simbolismo. La circuncisión para Israel era la señal externa hecha con mano en la carne del hombre que manifestaba, que identificaba a aquel con el pueblo de Israel. Pero la circuncisión simplemente hecha en la carne y no espiritual en el corazón era un engaño. De otra manera, no valía de nada. Pero Dios hace una operación admirable y dice el apóstol Pablo que echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por tanto, nosotros los creyentes estamos identificados con Cristo en la vida, identificados con Cristo en la sepultura mediante el ejemplo del bautismo e identificados con Cristo en la resurrección. Ahora, cuando Cristo resucita de entre los muertos, dice el apóstol Pablo que recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No hay ninguna autoridad de las huestes
celestiales y de maldad que no tengan que sujetarse al poder y a la autoridad de Jesús. Él lo demostró clarísimamente cuando expulsaba a los demonios. De manera que Cristo tiene todo el poder. Y puesto que tú y yo estamos en Cristo, recibimos la provisión de poder para que Satanás no venza sobre nosotros. Ahora, cuando nos vamos ahí al texto, encontramos con que Cristo despojó cósmicamente a todos los principados y potestades. De otra manera, Él nos ha colocado en un terreno de victoria, que es Él mismo. Y lo único que nos pide es que nos mantengamos firmes en esa posición. Y para mantenernos firmes nos da los elementos necesarios, no una parte de la armadura. Con una parte de la armadura el soldado está indefenso frente a los enemigos. Nos da toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para que podáis vencer? No. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Es decir, la idea es muy interesante. Tú estás en una posición determinada de victoria, los enemigos vienen contra ti, tú utilizas el armamento, los enemigos son derrotados y tú te mantienes firmes. No sales de esa posición, ni fuiste a buscar a los enemigos fuera. Tened mucho cuidado con la idea de ir a buscar a los demonios para pisarlos, para desafiarlos y para derrotarlos. No se te ocurra. Porque tú no eres quien para derrotar a alguien que tiene más poder que tú. Primero eso. Segundo, no has sido llamado a eso, sino a mantenerte firme. Y Pablo dice que para esto necesitamos, para estar firmes, tener los lomos, es decir, la parte con que haces fuerza, ceñidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, verdad y justicia. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la justicia de Dios se establece por la obra de Jesucristo y se aplica a todo aquel que cree. De manera que lo que tenemos que tener permanentemente es nuestra vida vestidos de verdad y de fidelidad. La verdad está expresada en Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora mira una cosa. Una vida verdadera es la vida que vive la verdad de Cristo en cada uno de nosotros. Vestidos los lomos de verdad. Los pies calzados ¿con qué? Con el evangelio de la paz. Nota esto. Evangelio y paz. No hay duda ninguna que el andar del cristiano tiene que ser un andar de paz. Y no hay duda ninguna que en el Sermón de la Montaña Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Un pacificador no es solamente el que ama la paz, sino el que vive la paz y busca la paz. Una de las cosas que se nos exige para mantener la unidad de la Iglesia es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? En el vínculo de la paz. El creyente y la Iglesia es derrotada cuando hay conflictos internos en la congregación. Cuando hay diferencia entre hermanos. Automáticamente estamos no en un terreno de victoria, sino en un terreno de derrota. Y sobre todo tomad el escudo de la fe. Ah, la fe. ¿Cuánto se habla de la fe? No te olvides que la fe es un regalo de Dios. Dios ha hecho nacer la fe verdadera, no la credulidad, en el corazón del creyente. Y esta fe que fue depositada en Cristo para salvación es el instrumento para santificación. Vivimos en la fe. Lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esta fe nos permite apagar no algunos, sino todos los dardos de fuego del maligno. Y añade, tomad también el yelmo de la salvación, el casco, pensando en la salvación. La mente del creyente tiene
que pensar en una determinada orientación. No te olvides que nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo cuanto tiene que ver con salvación es el pensamiento central, nuclear, que debe tener la mente del creyente. Y salvación no solamente en lo que significa justificación o glorificación, la salvación tiene que ver con la santificación. Cualquier pensamiento que no esté en la línea de la santidad es un pensamiento del enemigo. Pon un casco, un yelmo, para impedir que esos pensamientos penetren en tu mente. El yelmo de la salvación. Y usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿La lees? ¿Se predica la palabra de Dios hoy? ¿Tienes un estudio devocional diario? ¿Estás haciendo un estudio sistemático de algo de la palabra? ¿Están enseñando en la iglesia sistemáticamente el sentido, el significado de toda la Biblia? Mis queridos hermanos, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda. Cuando tú dejas un trozo de la Biblia sin utilizar, estás aborreciendo algo que ha sido inspirado por Dios. Lee la Biblia, estudia la Biblia y utiliza toda la palabra como espada del Espíritu, y dedica tiempo a la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, no en tu sistema, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna acción devocional en la vida del creyente que pueda hacerse separada del Espíritu, en oración, velando con perseverancia y súplica por todos los santos. Por tanto, aquí tienes la armadura de Dios. Y cuando tú utilizas todos estos recursos que Dios te da y los utilizas plenamente, eres más que vencedor. Y oirás los pasos del demonio y de sus huestes que vienen acercándose a ti. Y tú utilizas los recursos de Dios y oirás esos mismos pasos alejándose definitivamente. Y tú te verás a ti mismo y glorificarás a Dios, porque estás todavía en un terreno de victoria. A Dios la gloria y a nosotros sus bendiciones.